Gracias, Petru. Y sí, tenemos a Alan Abadi, psicólogo, que también tiene una nueva forma, ahí mezcla lo espiritual también en el medio. Y también tenemos, obviamente vamos a conversar mucho, pero tenemos su podcast, que es Terapia Abierta, o si no, por sus redes, su Instagram, que también ahí está toda la información, Alan Abadi, que ahí está toda la información. Bienvenido a La Mañana en Casa. Muchas gracias. ¿Estuviste escuchándonos del arranque cuando estuvimos hablando de la serie? Estuvieron muy bien, muy atinados. Pero después te vamos a preguntar, vamos a meter un poquito de eso, porque, bueno, en este podcast se tocan varios temas, ¿no? Primero contame, ¿qué es lo que te inspiró a generar un podcast? Y a mí lo que me parecía es que en este mundo donde hay tanta receta y uno en Instagram lee las frases motivacionales y los reels las comparte de lo que hay que hacer, que está buenísimo, no estoy en contra de eso, pero no generan un cambio real y nos hacen creer que soy yo el que no puedo. Soy yo el que no estoy pudiendo superar este duelo, esta separación. Soy yo el que no estoy pudiendo con mi trastorno de la conducta alimenticia, que debería poder. Porque la gente te dice, y tenés que amarte más a vos mismo. Y a mí no me sale. Entonces, a mí me pareció muy honesto también mostrar cuál es la realidad de sanar. Que no es un proceso tan completo y tan de 0 a 100 como uno le gustaría o como a veces vemos en las redes o en otros lados, sino que es un proceso difícil, muy particular de cada uno, que tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la fuerza de voluntad, tiene que ver con lo que uno trae también a esta vida. Y lo que quiero mostrar en el podcast es distintas historias de eso, con temas comunes, como decimos, temas, por ejemplo, depresión, ansiedad, burnout, anorexia, gordofobia, duelo, depresión dije, suicidio. Temas comunes que nos pueden pasar a muchos, pero historias particulares, cómo cada uno lo vivió y lo sigue viviendo, porque no es algo que, si tuviste que atravesar un duelo, no es algo que ya está, cosa del pasado, no tiene nada que ver con hoy, ¿no? ¿Cómo llegan los pacientes? ¿Cuántos años hace que estás ejerciendo? ¿Sos joven igual? Y sí, como psicólogo, 5 años. Bien. ¿Ves un cambio? Porque vos me decís 5 años son pocos, pero yo no sé si son tan pocos. Porque aparte está post-pandemia fue. ¿Viste un cambio de cómo llegan los pacientes al diván o a los consultorios? Yo creo que el cambio es más generacional, capaz, que viene un poco más de antes, en el sentido de que hoy vemos sintomatologías que antes no se veían. Antes estoy hablando hace 50 años, capaz, hace 30 años. Y si pensamos en nuestros padres, en nuestros abuelos, vemos sintomatologías que hoy no se veían. La depresión, quizás, la ansiedad, no era tan común. Eran común otras cosas más asociadas. ¿No era tan común o no la queríamos ver? Bueno, salía por otro lado, eso quiero decir. Por ahí había más agresividad, había más violencia, y hoy eso está desviado hacia otro lado, quizás más del lado de la ansiedad, de la depresión. Tenés 2 temporadas en el podcast, ¿no? Ajá. En la primera, ¿qué temas hablas? Todos. Sí. Nombraste uno que es con respecto al trabajo, ¿no? El burnout. ¿Cómo es? Burnout. Burnout. Explícale a la gente a ver qué es eso. El burnout es cuando uno está quemado por el trabajo, sería. En los docentes pasa mucho eso. Es una enfermedad como muy específica de los docentes. Es terrible, pasa en muchos ámbitos. Sí. Y no tiene que ver solamente con altos ejecutivos que están todo el día a 220, sino que puede pasar en docentes. Y es terrible porque los docentes son los que van a acompañar a nuestros niños. Bueno, ya vimos todo, estuvieron hablando de la serie de adolescencia. Y yo creo que los docentes tienen un rol importante que jugar. Yo participé de Proyecto Yoa, que es una organización que trata de concientizar contra el bullying en liceos de todo el país. Y yo veía que los docentes muchas veces participaban sin querer en apoyar estas dinámicas de bullying o en no cortarlas, y eso es un problema. Justo estábamos hablando de eso con un compañero de esto. Qué importante es que cuando los adolescentes, en este caso, o niños, van al docente, el docente puede hacer algo, ¿no? Obviamente que lo ideal es que haya toda una red de psicólogos, psicoterapeutas, un montón de actores que no dejen solo al docente, porque muchas veces la formación del docente no está preparada para estas cosas. Si bien ética y moralmente uno se tiene que ayornar y tiene que leer un montón, sería bueno, pero es muy importante que se intervenga, claro, que no se deje pasar y ya se va a solucionar. ¿Cómo viste la serie? ¿La viste la serie? La serie la vi muy inocentemente porque vi que estaba top 1 en Netflix. Dije, bueno, algo debe tener. La empecé a mirar
y me empezó a impactar. Es fuerte la serie, para los que no lo vieron no vamos a spoilear mucho, pero genera toda esta cuestión como adulto en la sociedad. Eso, ¿te llega esas consultas a vos? Esto de qué hago con mi hijo, cómo intervengo en las redes sociales, ¿le doy el celular, no le doy el celular? Sí, llegan esas cosas y llegan sobre todo preguntas por cómo lo guío a mi hijo. Creo que este es un punto importante en la serie y en la sociedad actual, que la serie refleja muy bien, que hay una falta de guía, de norte en este tiempo. Los lacanianos dirían un debilitamiento del nombre del padre, pero podríamos decirlo como que hay un debilitamiento de la autoridad, ¿no? O antes, capaz que la autoridad estaba excesivamente habilitada y hoy en día la debilitamos completamente. Antes el maestro... Como de un extremo a otro, ¿no? Antes el maestro le podía pegar al alumno, nos dimos cuenta que eso está mal, pero ahora son los alumnos los que le pegan al maestro, eso también está mal. Es decir, mal en el sentido de que nos deja sin norte, no sabemos qué hay que hacer, qué no hay que hacer. En la serie se ve eso, ¿no? Como los adolescentes continuamente transgreden la autoridad del docente, de autoridad del colegio, de los padres, la psicóloga que interviene también. Y también es esta razón de que te quieran, de ser aceptado. También eso, ¿trabajás con adolescentes? Sí. ¿Y te llega eso explícitamente, de esto de querer ser aceptado? Bueno, eso es algo interesante que aparece cuando uno rasca un poco. No aparece naturalmente. En general, a priori, uno no cae a una consulta y dice, mi problema es que yo quiero ser aceptado, que me quieran. Porque es difícil aceptar eso. Es algo que uno por ahí puede admitir en un trabajo terapéutico. Entonces, quizás los problemas a priori son otros. Son lo que me dijo o una apatía que se puede ver en los adolescentes en general. Y sí, pero ¿por qué? Si esta persona no es apática en su mundo, ¿por qué trae esta apatía frente a los adultos, en el consultorio? Y bueno, hay una cuestión de la adolescencia que también impacta la serie, que es el momento de la vida donde uno se tiene que revelar. Es por eso que la comunicación con los padres también se hace muy difícil y acompañarlos desde el rol docente también se hace difícil porque el adolescente no quiere que penetre un mundo con el otro. Pero por otro lado siguen siendo niños y necesitan de una guía fuerte, ¿no? Las neurociencias muestran que el córtex prefrontal, que es la parte del cerebro encargada de tomar buenas decisiones y hacer un buen análisis, recién termina de desarrollarse a los 21 años. O sea, eso para dar cuenta de que el desarrollo psicoemocional de un ser humano antes de los 21 años necesita mucho acompañamiento. Y como psicólogo, ¿qué opinión te merece el uso del celular? Es algo que nos vamos dando cuenta sobre la marcha porque es muy incipiente y tiene muchos problemas. Claramente cada vez los vemos más. No, el uso del celular en determinados lugares, por ejemplo, en instituciones educativas. Bueno, lo que pasa es que el uso del celular, tanto en instituciones educativas como en la casa, cuando el adolescente está solo, o cuando está con los padres, o en la mesa, o cuando está incluso con otros adolescentes, por un lado la tecnología media sus relaciones, porque todo es a través de WhatsApp, el compartir pantalla, Discord, Twitch, YouTube, las series mismas, y por otro lado hay un montón de riesgos asociados. No solamente riesgos cognitivos, que también se están estudiando, que son bastante terribles, como reducción de la memoria, de la atención, esta cosa de querer todo el tiempo estímulos, sino que también tiene los riesgos asociados al bullying, a la exposición constante, a la opinión de todo el mundo en las redes sociales, si me pusieron like, si no, incluso cuando no estoy con el celular en la mano. Entonces, como decía, para un ser humano que se está desarrollando y psicoemocionalmente, no solamente físicamente, es algo a controlar. ¿Cómo es algo que será fuerte, que a nivel mundial las investigaciones van por ese lado, de que, bueno, tenemos que controlar esto, pero que es tan difícil, por ejemplo, la prohibición en una institución educativa? Muy pocas instituciones educativas lo han prohibido y tiene que ver con el miedo a la palabra prohibir, ¿no? Y eso es lo que estoy diciendo, hay un decaimiento de la autoridad. Nos da miedo poner límites como adultos, que queremos todo el tiempo negociar con los niños, con los adolescentes, no queremos ser el malo de la película, como decían por ahí. Y ese es el rol que a veces les toca a los padres, a los que están en un rol de autoridad, ser el malo. Y el adolescente se tiene que revelar y tiene que decir, vos sos el malo. No te odio, papá, o lo que sea, que no es verdad.
pero que en ese momento está tratando de diferenciarse. ¿Qué otros temas? En el podcast también hablaste de la gordofobia. También, ¿cómo te llega a esos temas? ¿Cómo llegan esos temas al estudio? Lamentablemente tenemos muchos temas como sociedad para conversar. Y eso le da muchos temas al podcast. Claro. Que haya. No, claro. Y también hay un auge, también, bueno, no solo que se anotaron 1.200 personas más de lo que habitualmente se anotan en la Facultad de Psicología, sino que a nivel mundial al psicólogo se le está dando más espacios, ¿no? Que participe hasta en planes de educación, en un montón de lugares. La figura del psicólogo es clave y me imagino que ahí en el diván llegan un montón de temas. Sí. Pero ¿qué pasa con la gordofobia? ¿Cómo llega ese tema al diván? Y bueno, es un tema que está presente, ¿no? Todos lo vivimos de alguna manera más intensa o menos. Todos tenemos esta cosa de llegar al verano, de cómo se ve nuestro cuerpo, de qué ropa nos ponemos para vernos más así, más asá, lo hegemónico en el cuerpo, vernos como lo de las revistas o como lo de las fotos o como en las redes sociales. Y no es un tema menor. Y para la gente que tiene sobrepeso o está como se le ve más voluminosa, son víctimas de bullying, son víctimas de que se le rían de esas personas, de que se le falte el respeto. Es un temón que a la gente le genera marcas importantes. Entonces, Vicky Ripa, que es gran activista del tema, cantante, crack, habló del tema, de cómo lo vivió ella, más allá de todo lo que ella milita por el tema, que creo que es lo interesante del episodio del podcast. Porque una cosa es saber todas las organizaciones que hay, lo que se puede hacer, las frases de Instagram, pero otra cosa es que alguien de primera mano diga, che, a mí me generó todo esto, hasta hoy me pasa menos, lo lidio de esta manera, pero sigue siendo un tema. Vicky Ripa está en ese episodio del podcast, sí, está buenísimo. ¿Y qué es esta mezcla de psicoterapia y espiritualidad? Porque al priori puede decir, no, son cosas que no pueden estar juntas. ¿No? Una ciencia, ¿no? Estoy hablando antiguamente, y otra es algo más espiritual. Son cosas que no van juntas. ¿Cómo van juntas en tu forma de trabajar? Bueno, yo hace ya más de 10 años que practico la meditación yo mismo y también comparto talleres de meditación y respiración como voluntario en el Arte de Vivir. Y también soy profesor de yoga, entonces claramente tiene un espacio grande en mi vida, pero creo que son cosas diferentes. Una cosa es la espiritualidad, que es reconocer cuál es la propia esencia de uno, no como algo filosófico que uno lee en un libro, sino en la experiencia directa. Y eso trae mucha paz. Yo la primera vez que tuve una meditación así profunda, que fue en un curso del Arte de Vivir, no sabía que un ser humano podía sentir tanta paz, y tenía 20 en aquella época. Tenía una vida normal, no me habían pasado grandes cosas y no sabía que se podía sentir tanta paz. Y eso es realmente hermoso y te da una fuerza tremenda. Eso por un lado. Hasta me emociona un poco cuando lo recuerdo. Y por otro lado está la psicoterapia que yo practico, la psicoterapia psicoanalítica, de orientación lacaniana, que lo que busca es equilibrar esta personalidad a través del análisis de la personalidad, que no es solamente hablar, busca equilibrar esta personalidad, porque si uno no tiene la personalidad un poco equilibrada o en orden, entonces tampoco te vas a poder dedicar a sentarte a meditar o a ir en busca de algo más. Claro, es muy difícil encontrar ese lugar de paz, porque la tenés que buscar, ¿no? En la yoga es así, tenés que hacer trabajo para llegar a ese momento. Claro, si no está equilibrado, difícilmente. Si vos estás preocupado por un temón que te está taladrando el cerebro, por más que vos te sientes con los ojos cerrados a meditar, va a ser una tortura. Entonces hay que trabajarlo. Sí. ¿Qué tema te chocó más al trabajarlo en el podcast o en estas entrevistas? Porque lo traes de primera mano. Todo es con algunas historias. Sí. Hay una historia que fue de las primeras que hicimos, que fue con una chica que casualmente se llama Milagros, que se llama Sin Ganas de Vivir. Es de los episodios más escuchados y ella cuenta que no tenía ganas de vivir y que incluso intentó quitarse la vida un par de veces y que, bueno, que hoy sí tiene muchas ganas de vivir. Creo que fueron varios milagros que pasó y a mí me impactan todos los episodios en realidad porque al escuchar... Son historias, no, y aparte son historias de vida, ¿no? Y hay personas detrás de esas historias. Y esa es la idea del podcast, conectar con eso, con que hay un ser humano que vivió eso y que no me es ajeno. Entonces, creo que ese episodio
Es de los que más me tocó. ¿Pensás que estamos en una realidad que va en contra de lo que estamos hablando? ¿Del empatizar con lo que le pasa al otro? Y puede ser, sí. Creo que cada vez somos más personas en el planeta, pero estamos cada vez más solos. Y en las ciudades, justo que es donde más gente hay concentrada, es donde más soledad existe. Hoy venía en la ruta y había un montón de autos con gente sola. Sí. y mucha gente vive sola. Y no solamente es el estar solo físicamente, sino el caminar por la calle y no mirar al que está al lado, que capaz que le está atravesando una historia, le está pasando muchas cosas seguramente, y uno como que se adormece frente a eso, ¿no? Eso es algo que hay que recuperar, creo yo, esa empatía que vos decís. Bueno, los invitamos a todos a ir a escuchar el podcast de Alan o a sus redes, Alan Abadi. Alan Abadi, .psicología. Ahí va, .psicología. Sí. Ahí va, igual yo busqué a Alan Abadi, apareció ahí, el primero que apareció. Tiene un montón de cosas en sus redes para ver y, bueno, de primera mano esto y el podcast, escuchar las historias, personas como vos que nos estás mirando, que bueno, capaz que podés empatizar y si no le consultás. Así que gracias por estos minutitos. Un placer, muchas gracias. Nos vamos con Eli.